Mi pregunta, hermana, se encuentra en San Marcos, capítulo 8, cuando el Señor Jesucristo empieza a anunciar la muerte. Y versos antes empezamos a ver que el Señor Jesucristo decía que ¿quién es Él? Y Pedro decía, es el Cristo. Sin embargo, cuando Él empieza a anunciar su muerte, Pedro lo toma a un lado y le dice, y lo trata de persuadir para que no se crucifique, no padezca. Y el Señor Jesucristo lo reprende y le dice, quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A mí, en mi conciencia, pienso que cuando una persona ama a alguien, no quisiera que le pasara nada malo. Y pienso que el apóstol Pedro, cuando le dijo, Señor, no hagas eso, era para evitarle un sufrimiento. Sin embargo, el Señor Jesucristo se dio cuenta que Satanás lo usó. Satanás usó sus sentimientos tal vez para manipularlo y él lo notó y lo reprendió. Y aún así, más adelante, en el capítulo 9... No, lo que sucedió ahí fue lo siguiente. Lo que sucedió es que el Señor Jesús había estado con sus apóstoles y les estaba enseñando que Él iba a morir, que Él tendría que morir y que Él les estaba enseñando todo el evangelio a sus apóstoles, que tendría que morir en una cruz, que iba a resucitar, que el que creyera en Él sería salvo, tendría la vida eterna. El Señor les enseñó todo eso a los apóstoles. Pedro sabía que él iba a morir. Por eso cuando el Señor Jesús vuelve y les dice que Él ya tiene que partir, que tiene que ser crucificado, dice que el diablo se posesionó en Pedro. Digamos, Satanás entró en Pedro en ese momentico, en esos segundos, digo yo. Pero por eso el Señor en su discernimiento vio que era el diablo el que le estaba hablando, no era Pedro, sino era el diablo el que le estaba hablando. Porque Pedro, su parte humana, sabía que el Señor Jesús ya les había dicho que iba a ser crucificado, que él tenía que morir. Así que el diablo quiso engañar en ese momento, porque pensó que era un ser humano como cualquiera, y por eso es que el Señor reprendió al diablo, no a Pedro, sino al diablo que era el que estaba en Pedro. Pero eso fue cuestión de segundos y ya después pues el diablo salió, porque él quiso fue ponerle una trampa al Señor. Gracias, hermana. Sí, y en versículos del capítulo siguiente, en el 32 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, cuando de nuevo anuncia su muerte en el versículo 32. Mi pregunta, hermano, en la actualidad es cómo el diablo puede utilizar incluso nuestros sentimientos, la ignorancia, el letargo, los velos, para de pronto tergiversar el plan de Dios, porque ellos, si bien el Señor Jesucristo debía padecer, los apóstoles no entendían eso. Entonces, ahora en estos momentos, hermana, ¿cómo podemos saber o cómo evitar que el diablo no nos use incluso nuestros propios pensamientos, sentimientos, para no tergiversar los planes que Dios tenga incluso con la iglesia o con algunos hermanos? Gracias, en ese tiempo los apóstoles no entendían al Señor porque no tenían el Espíritu Santo. En ese tiempo ellos eran seres humanos, físicos, materiales, habían estado practicando la ley de Moisés. El Señor les hablaba, les enseñaba, y ellos dice que no entendían porque dice que tenían un velo, que tenían como un velo en sus ojos y que no podían comprender. El día que el Señor Jesús subió al cielo, dice que les quitó el velo que ellos tenían. Por eso era que había cosas que ellos no entendían. Y el Señor, el día que se ascendió, dice que les quitó el velo, y cuando dice que sus ojos fueron abiertos, comenzaron a recordar todo lo que habían vivido con el Señor, todas las experiencias, todo lo que había acontecido, y se lamentaron. Ellos lamentaron, porque ellos no valoraron, no apreciaron, como no entendieron, pues no valoraron al Señor lo que Él era. Y eso para ellos fue muy triste, muy angustiosa esa situación, pero bueno, eso fue plan del Señor también. Hoy en día nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Señor, y Él, cuando llegamos a la iglesia, pues todos llegamos con vendas, con ataduras, con tantas cosas, pero nuestro corazón sincero hace que Dios comience a quitar todo eso
y nos limpia, nos liberta, nos limpia. Entonces ya hoy nosotros, si nuestro corazón es sincero, pues vamos a tener el privilegio de entender y comprender la palabra, los caminos del Señor con mucha facilidad. Y entender y comprender el camino de Dios también significa que podamos resistir y seguir adelante sin desmayar. Seguir adelante en este camino sin desmayar, sino que resistir y ser fuertes, valientes. ¿Por qué? Porque uno entiende lo del Señor, entonces al entenderlo, pues eso le da a uno fuerzas y valentía para seguir adelante, sobrepasando cualquier obstáculo en nuestra vida.